¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Desfiladero, este espacio donde conversamos de un montón de cosas y hoy no nos pudimos resistir y volvimos un tanto a los temas electorales, pero no específicamente a la discusión que hay entre un candidato u otro en específico por un puesto, sino vamos a hablar con representantes de las tres fuerzas políticas en la ciudad para hablar de si la Ciudad de México, esa ciudad que habitamos, es en realidad una ciudad progresista, una ciudad de derechos. En esta ocasión y estrenando este nuevo set nos acompañan el día de hoy Raúl Jesús Torres Guerrero, diputado migrante de la Ciudad de México, Sheila Franco, feminista y militante de la Cuarta Transformación, y Alejandro Pérez Corzo, vocero de Salomón Chertorivsky. Compañera, compañeros, muchísimas gracias por estar aquí con tantos retrasos técnicos y cosas y que se me va atropellando la lengua, pero es que son días de intensidades. Venimos de un debate el domingo en donde se discutió mucho y al mismo tiempo no se discutió tanto, ¿no? No sé si les pasa eso a ustedes, pero a mí como un consumidor de palabras, ¿no? Además ahora que estamos en los marcos de los días del libro, me cuesta mucho trabajo a veces identificar la ideología de algunos candidatos, candidates y saber a quiénes están representando, cuáles son las historias que cuentan, qué es lo que traen, qué es lo que le ofrecen a la ciudad. Se estuvo hablando durante el debate mucho sobre quiénes han gobernado la ciudad durante muchos años y que eso, yo creo, el cambio que hubo en esta ciudad cuando empezó a poder escoger a quién lo iba a gobernar, le dio o le abrió la puerta a ser una ciudad que iba ganando cada vez más derechos respecto al resto de la República, ¿no? Entonces sí me gustaría que pudieran ustedes ayudarnos de un inicio a intentar definir el retrato o la ideología de la ciudad. ¿Cómo definirías tú a la ciudad? Yo primero que nada te agradezco, Ezra, por toda la introducción y sobre todo porque hoy creo que la Ciudad de México es una gran clase media que aspira a ser mejor, que todos los días nos atacan en las mañanas, pero que esa clase media necesita servicios como una capital mundial y es lo que hemos venido platicando. Realmente hoy esa clase media que aspira a tener buen metro, que aspira a tener seguridad, que aspira a tener agua, que aspira a que las mujeres puedan regresar a casa y que no sean asesinadas y que aspiran a que realmente esta ciudad les voltee a ver. Si bien en el papel hay derechos, en la práctica parece que estamos muy lejos de ejercerlos. Pero, por ejemplo, esta clase media aspira a que la ciudad, a que el gobierno sea un garante de derechos, de derecho, por ejemplo, a la vivienda, del derecho al agua, o estaría de acuerdo esa clase media que tú identificas en la Ciudad de México en dejarle esos espacios a los privados, no sé. Yo creo que hoy la clase media lo que necesita es que el gobierno sea más pequeño. Ya no podemos seguir con una burocracia tan grande, necesitamos digitalizar, que ha sido una de las propuestas de Santiago Taboada rumbo a la jefatura de gobierno, y pensar realmente en el futuro de lo que las y los chilangos necesitamos. Necesitamos una ciudad digital, una ciudad que tenga servicios de calidad mundial, una ciudad que sea rica en cultura, no nada más por lo que ya representa la capital del país, sino porque te ponga al mundo en la ciudad y a la ciudad la ponga a un nivel de competitividad con otras ciudades en el mundo. Creo que hoy la clase media lo que necesita son oportunidades de conexión y sobre todo de generar economía. Ok. Sheila, en el libro Gracias de Andrés Manuel López Obrador, él habla mucho de la ciudad, ¿no? De una ciudad muy progresista que lo ha apoyado toda la vida, que él siente que es muy de izquierda. ¿Coincides con lo que dice el presidente? ¿Qué piensas? Sí, yo coincido y la verdad no sé de qué ataques habla acá el compañero, porque todos los días en la mañana el presidente se toma un espacio últimamente para agradecerle al pueblo de la Ciudad de México, porque fue gracias a las y los chilangos que se logra consolidar un primer paso de la Cuarta Transformación en el año 2000, cuando él llega como jefe de gobierno. Y de hecho hoy en la mañanera lo mencionaba. Entonces ahí yo creo que al compañero le hace falta ver más seguido las mañaneras para saber en realidad de qué se está hablando en este espacio de diálogo circular con los medios.
Y porque además también justamente el día de hoy se hablaba en la conferencia de prensa matutina de la importancia de reconocer que esta ciudad de derechos y no de derechas es en gran medida a un gobierno progresista, con algunos tropiezos electorales que tuvimos las y los chilangos con candidatos como Mancera, por ejemplo, ¿no? Pero desde el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno se consolidaron pasos importantísimos para llegar a la clase media de la que hablan el día de hoy, como lo es los programas, ¿no?, para el bienestar que se implementaron, los apoyos a adultos mayores, las becas, que se profundizaron con Marcelo Ebrard, la beca para estudiantes de educación media superior prepa sí, y todos los apoyos que se consolidaron con la doctora Claudia Sheinbaum. Y qué bueno que hablamos también del tema de tecnología, porque una de las principales apuestas de la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia es tecnologizar a toda la ciudad, dobletear las cámaras de seguridad, porque queremos la ciudad más videovigilada en América Latina. Ya lo estamos logrando con la doctora Claudia Sheinbaum, la futura presidenta de México. Se avanzó muchísimo en apostar, poner el servicio de la ciudadanía la tecnología. Yo creo que estamos viviendo un paso importantísimo a nivel mundial con la revolución tecnológica, y los gobiernos democráticos, los gobiernos populares, los gobiernos de izquierda son quienes la han puesto al servicio de la ciudadanía, y yo creo que eso vamos a seguir viendo con Clara Brugada al frente de la Ciudad de México. Muy rápido nada más. En 2021 pues vimos una ciudad que se resistía a la izquierda, que representaba a Morena. ¿Cómo poder definir eso? ¿Qué es lo que pasó allí? Sí, mira, yo creo que en el 2021 hubo mucho miedo infundado por parte de la oposición, pero bueno, ¿qué nos podemos esperar cuando ahora, actualmente, una de quien fue una de las mejores voceras del PAN en la Ciudad de México, Ana Villagrán, ahora destapando toda la corrupción que existe actualmente en el PAN, por ejemplo, que son quienes han metido esta idea de que la ciudad está dividida, de que ellos son los que polarizan en realidad? Porque, pues bueno, si vemos el sentimiento popular en la Ciudad de México, la gente quiere a Clara Brugada, la gente quiere a Claudia Sheinbaum, la gente quiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en todas las alcaldías hay personas que están siendo beneficiadas por los programas para el bienestar. Más bien, yo creo que esa es el resultado de las fake news y es el resultado de la polarización a la que tanto le apuesta la oposición. Ok. Alejandro, hablando de divisiones y no divisiones, o de que si hay una izquierda y una derecha en un mismo espacio, yo platicaba mucho con otras compañeras que han venido acá de Movimiento Ciudadano, que a veces siento que el Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México es muy progresista, ¿no? Pareciera muy de izquierda. Sin embargo, cuando lo ves comparado con los movimientos ciudadanos de otros estados, ¿no? Pues como que chocan. Y después, un día apareció Sandra Cuevas dentro del Movimiento Ciudadano, que no creo que sea muy de izquierda o que sea muy parecido al resto de los integrantes del Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México. ¿Cómo ver estos universos, ya sea en la ciudad o en un mismo partido, el que exista esta, pues tal vez, partición de ideologías? Bueno, yo quisiera regresar primero un poco a la pregunta original de si es esta o no una ciudad progresista. Yo creo que lo es. Y lo es desde mucho antes que iniciara la que ellos llaman Cuarta Transformación. Esta es una ciudad progresista y de vanguardia política desde antes del 88, que la ganara Cuauhtémoc Cárdenas, desde antes del 68, que hubiera el movimiento estudiantil. Por supuesto que todos los movimientos políticos liberadores de esta patria han tenido en la Ciudad de México un epicentro fundamental. Y yo sí creo que Movimiento Ciudadano, como tú bien señalas, es el único partido 100% progresista, no en la Ciudad de México, en el país, que cree que todos los derechos son para todas las personas y que no ha caído en esta contradicción en la que sí ha caído Morena y sus aliados, en
discursivamente pronunciar derechos que en los hechos ellos mismos contradicen. Recientemente hubo una situación bastante compleja en el Congreso de la Unión, donde una de sus diputadas, una mujer trans que es diputada federal, estuvo exhibiendo el doble discurso en relación a los derechos sexuales de las mujeres trans y de las personas serodiscordantes, ¿no? Morena tiene un sector conservador que por un acomodamiento político está ahí porque aporta electoralmente algo, y por supuesto que la izquierda le ha aportado a Morena muchos votos, pero también hay un sector terriblemente conservador en Morena, del que yo me atrevería a decir que el propio presidente forma parte, ¿no? Una derecha mocha que ha tenido un doble discurso hacia las diversidades sexuales, hacia el derecho de las mujeres a decidir, la adopción homoparental, ¿no? Y ya ni decir, por supuesto, que hay una derecha institucionalizada en el PAN, ¿no? que ahora está representada por Santiago Taboada, específicamente para la Ciudad de México, que en un contexto electoral se reúne con las minorías de preferencias sexuales, pero cuando tuvo la oportunidad de decidir si iban o no a tener el derecho de formar familias protegidas por la ley, votó en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Fíjense que hay varios conceptos que están como aventados por allí. Me gustaría que nos pudieras decir cómo definirían el movimiento ciudadano que es 100% progresista, el ser progresista. Todos los derechos para todas las personas y que el Estado trabaje en todos sus elementos, incluido el presupuestal, para materializar todos esos derechos para todas las personas. Te pongo un ejemplo, el derecho a la salud. No basta declararlo, ¿no? Si uno desaparece ciertos sistemas de salud por una narrativa política, no estás garantizando el derecho a la salud, lo estás enunciando. Es llevar los derechos, de todos los derechos a todas las personas, no solo al discurso, sino también al presupuesto y a las políticas públicas. Prioridad que no esté del presupuesto es demagogia, y hemos visto en esta administración mucha demagogia. Totalmente. ¿Están de acuerdo en el PAN en que los derechos tienen que ser para todas las personas? Por supuesto que los derechos que ya están en la Constitución así deben de mantenerse. No estamos hablando de ir en un tema de retroceso, pero sí tenemos que hablar de las realidades que está sufriendo en la ciudad. Hoy estábamos hablando, hace unos instantes, de los temas de educación y de ciencia. Bueno, pues este gobierno le quitó todo lo que son las becas para el CONACYT y redujo al cero los fideicomisos. ¿Cómo puedes decir prácticamente que apoyas a la ciencia cuando le quitas el dinero al CONACYT? ¿Cómo puedes decir que impulsas las escuelas cuando las escuelas no tienen, ni siquiera hablas del internet, no tienen ni computadoras? ¿Y qué pasa cuando cierran las escuelas? Porque también las escuelas eran de tiempo completo, ayudaban a las mamás a dejar allá a los niños mientras en los que se iban a trabajar. Morena las cerró en la Ciudad de México, mientras en Benito Juárez se abrieron. O sea, nosotros con Benito Juárez hemos hecho un modelo en el que tú puedes hoy simplemente comparar cómo es Iztapalapa durante el gobierno de Clara Brugada, que ya lleva 9 años, y perdón por la expresión, pero Iztapalapa sigue igual de fregado, y Benito Juárez, cómo se ha podido trabajar en espacios públicos, en empoderamiento de la mujer. Somos la única alcaldía que tiene una sede, una universidad para la mujer, donde se le ayuda al empoderamiento, no nada más en el discurso, sino hay un acompañamiento psicológico, económico, social para la mujer en Benito Juárez, que es el famoso CASE. Tenemos también temas del emprendimiento, mientras en la ciudad se eliminaron todos los apoyos a emprendedores, a estos jóvenes que están buscando salir adelante, crear una empresa para que el día de mañana se puedan mantener y no vivan todo el tiempo de la ayuda del gobierno. Pues Morena lo quitó, y entonces nosotros lo que buscamos es que regresen los jóvenes a emprender, que estas famosas mal llamadas nenis no sean mal vistas, al contrario, que puedan emprender, que puedan echar adelante un negocio que se pueda convertir en un sueño y sacar a sus familias adelante, y sobre todo, si se tienen que mover en el metro, que no se les caiga y que no se estén arriesgando todos los días a ver si pueden volver a casa. Me voy a saltar la pregunta, llego por alusiones y ahorita voy contigo, Alejandro, ¿te parece? Sí, bueno, de entrada, yo no sé de qué progresismo presume Movimiento Ciudadano cuando sus congresos locales no han despenalizado el aborto, por ejemplo, el derecho a decidir. Ni el PAN, mucho menos. Si MC, que se presume lo nuevo, no lo hace y propone como candidato presidencial a un hombre, pues menos el PAN, que abiertamente son de derecha. Yo
solo quisiera que en algún punto lograra la oposición comprobar que no se ha dado nada, como lo acaban de decir ahorita, ninguna beca al CONACYT, ninguna beca a las y los estudiantes. Yo aquí tengo una gráfica en mi teléfono, así scrolleando de rápido, pues. Durante 30 años los neoliberales solo le inyectaron al presupuesto de jóvenes 7,000 millones de pesos, tan solo en 30 años de gobierno, a diferencia de en la Cuarta Transformación, que van más de 111,000 millones de pesos para jóvenes. Entonces, bueno, yo ahí les dejo, como les enseño la pequeña gráfica para que puedan ver con sus ojos la diferencia, para que no les digan que no se ha apoyado a las juventudes durante el gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo vivo en Iztapalapa y la verdad ha sido una maravilla, porque jamás me había sentido tan tranquila caminando del metro a mi casa como actualmente lo hago caminando del Metro Constitución a su casa, ahí en la colonia Albarrada, a diferencia de cuando vivía en la Portales Sur, que caminaba del metro de la línea 12 de Eje Central hacia pues las colonias que ya están como más adentro, muchos baches, poca iluminación, me quedé sin agua incontables veces y claro, me tenía que bañar con una cubeta porque no tenía agua, a diferencia de cómo es vivir en Iztapalapa. Pero bueno, ¿qué nos van a venir a decir las personas que no conocen la ciudad en realidad? Alejandro. Bueno, yo tengo 45 años viviendo en esta ciudad, salvo algunas breves pausas. Quisiera retomar un segundo lo que dijo nuestro querido diputado en relación a esto de las llamadas nenis y que las ayudan a emprender. Yo creo que eso habla mucho de la visión que tiene el PAN de la mujer. Precarizar el trabajo remunerado de manera informal en lugar de buscar mecanismos donde las mujeres tengan un sistema público de cuidados, ¿no? Que puedan tener derecho al tiempo libre, a una vida libre de violencia, pero también a tener trabajos remunerados y con seguridad social. Eso en relación a lo que comentaba el diputado. Y en relación al tema de la plática de hoy, que es una ciudad de derechos, yo me quiero referir a unos fundamentales, que son el derecho al medio ambiente sano y el derecho al agua, ¿no? Claudia Sheinbaum, además de haber sido jefa de gobierno los últimos 6 años, fue secretaria del medio ambiente de esta ciudad. Y todavía apenas en la Semana Santa reciente tuvimos contingencias ambientales por el fracaso que tuvo la política ambiental del gobierno de la República y del gobierno de la ciudad, pues para ese tema en concreto que es muy particular. Cuando hubo la oportunidad de hacer más transporte público, Claudia Sheinbaum decidió participar en la construcción de segundos pisos y siendo jefa de gobierno, ahora que tuvimos los días más calientes de la historia en estas fechas, pues no hay que perder de vista que para hacer un puente vehicular se destruyó el humedal que hay en la zona de Xochimilco y Cuemanco, ¿no? Y particularmente del caso del agua, lo pudimos ver en el debate reciente, es una discusión que pareciera ser una discusión de sordos, porque todos dicen, Clara Brugada, Claudia Sheinbaum, que el agua es una prioridad, pero el presupuesto se redujo del 2018 a la fecha en un 30% en términos reales. Entonces, una vez más, prioridad que no está en el presupuesto. Totalmente. Es demagogia. Entonces, hablando justamente de una ciudad de derechos, pues esos derechos tan fundamentales como el derecho al agua y el derecho a un medio ambiente sano, pues en este grupo político que ha gobernado la ciudad los últimos 27 años, y que le quieren poner ahora un segundo piso a esta mal llamada Cuarta Transformación, pues han tenido un fracaso sonoro. Sí me gustaría, estamos hablando de muchas cosas que digamos están mal, ¿no? En la ciudad, digo, no voy a decir que estén completamente mal, pero no están maravillosamente bien. Según esto. Ahí sí te voy a decir que no, porque ahí sí vivo. Entonces, ya no, más allá de mi dinámica de moderador, soy vecino. Y me gusta, y también viví en Nativitas una vez y me gustó también, pero la verdad es que soy muy chilango. Lo que sí me gustaría saber es ¿cuál es la agenda pendiente, no? ¿Qué es lo que van a proponer? Porque creo que sabemos, sí, que tiene que haber educación, se ha trabajado en el tema de la educación, yo creo que es algo que debería de crecer, pero bueno, así hay muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué traen sus partidos? ¿Qué traen sus candidatos? Empezamos por acá y
Le seguimos. Principalmente nosotros vamos por recuperar la tranquilidad de las y los chilangos con seguridad. Un modelo como blindar Benito Juárez ha dado resultados y hoy la gente en Benito Juárez se siente mucho más seguro que en cualquiera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Con resultados, Santiago Taboada te ha enseñado la diferencia entre el modelo Benito Juárez y el modelo Iztapalapa, que es de las alcaldías más peligrosas de la ciudad. Qué bueno que a ustedes no les ha pasado nada, pero al resto de los habitantes de Iztapalapa siempre viven con el Jesús en la boca. 2, tenemos que ir en un tema de educación. Tenemos que ir por escuelas de tiempo completo que le ayuden a los padres y a las madres para que esos pequeñitos que van a la escuela puedan tener al mismo tiempo un acompañamiento de más horas mientras los papás y las mamás están chambeando, porque hay que generar. Y por supuesto tenemos que ir en un tema de una ciudad digital, una ciudad que entre menos manos pasen, vamos a eliminar la corrupción. ¿Por qué? Porque hoy vemos un gobierno de la ciudad donde para todo te piden moche, donde para todo te piden que te faltó una copia y que si le agregas un extra. Hoy tenemos que ir a una ciudad del futuro que tenga modelos digitales, donde realmente podamos ver con tecnologías como blockchain a dónde se mueve cada peso del presupuesto, porque no es posible que haya un subejercicio tan grande en la ciudad cada vez que nos toque estar votando el presupuesto del siguiente año y que no se haya ejecutado. ¿Por qué? Porque hay gente inexperta que no sabe ejecutarlo en educación, en ciencia, en agua, y no podemos tener una ciudad con este tipo de debilidades. 2 preguntas muy rápidas. El tema de la educación, digamos, sería como gratuita, parte del Estado o privada, o cómo se Por supuesto que eso? nosotros tenemos que aportar como gobierno de la Ciudad de México para recuperar las escuelas. Necesitan tener techos, baños. Escuelas públicas. Por supuesto, 100% de las escuelas públicas. Obviamente el sector privado, en el privado tendrá que hacerlo, pero nosotros como gobierno tenemos que apoyar a ese sector, darle certificaciones también a los chavos que hoy están por emprender un nuevo sistema educativo donde los puedan certificar en 2 años y ocupar herramientas para el famoso nearshoring, donde la Ciudad de México no está ni siquiera en las primeras 5 entidades que mejores atracciones de capitales hay. Hoy tenemos que darle herramientas a las y los chilangos jóvenes para efectivamente, para emprender. No siempre se debe vivir de ¿Y un sería sueldo. hasta educación superior? Por supuesto Ok. que tenemos que acompañarlo. Ok, vamos para acá. Sí, bueno, pues la compañera Clara Brugada le dará continuidad a la Ciudad de México, a esta ciudad de derechos, a esta ciudad que piensa en que todas y todos podemos convivir en armonía, personas, medio ambiente, infraestructura, etcétera, etcétera. De forma muy concreta, la verdad es que Clara Brugada propone, y así lo habla, lo expresa en su programa de gobierno, que además fue construido con la participación de la ciudadanía, de gente experta en la materia, pero siempre escuchando a las personas. Ella propone una revolución administrativa. ¿Y a qué se refiere con esto? Un modelo de desarrollo que dé especial atención en la demanda para así poder hacer una mejor oferta. Y en ese sentido, lo que ella propone es mejorar la oferta de los servicios y de la producción económica en la Ciudad de México. ¿Y esto qué tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de cuidados, ¿no? Que es la principal apuesta de Clara Brugada? Principal atención en 4 sectores de la población: personas adultas mayores, niñas y niños, jóvenes, juventud, mujeres y personas con discapacidad, fundamentándose en 4 pilares muy básicos: casas de seguridad social, casas de salud, centros de rehabilitación, un nuevo plan de vivienda asequible para todas las personas con especial atención en las juventudes, y también, ¿por qué no?, prestar muchísima atención en el desarrollo infantil. Propone crear 100 utopías. Eso es un sueño. Para las personas que vivimos en Iztapalapa, queremos que toda la Ciudad de México tenga estas utopías. Si quieren profundizar, en las redes sociales de Clara Brugada, de la candidata, podrán encontrar más, como su proyecto de gobierno, pero claro que atraviesa todos los ejes: agua, medio ambiente. Hablaban de exceso de ruido, también propone reducir la contaminación auditiva. ¿Quién está proponiendo eso? Clara Brugada es la candidata de los derechos. No al cártel inmobiliario ni a los que se dicen lo nuevo y que le siguen apostando a lo viejo. Alejandro.
Bueno, yo creo que el único candidato que tiene un diagnóstico serio de los grandes problemas de la ciudad, que no necesitó contratar un panel de expertos después de 9 años de haber fracasado como gobernante, es Salomón Chertorivsky. Salomón Chertorivsky, cuando fue secretario de Salud, incorporó al Seguro Popular 50 millones de personas. Cuando fue secretario de Desarrollo Económico de la ciudad crecía al doble de la media nacional, ahora crece abajo de la media nacional. Y hizo un diagnóstico muy interesante que plasmó en un libro que tiene 11 ejes, que por supuesto que necesitaríamos un par de horas para hablar de los 11, pero hablando de los temas que creo que han sido comunes en la problemática, nosotros no creemos que la ciudad se tenga que blindar, creemos en un esquema de seguridad mucho más constructivo, cambiando este embudo que hay de delitos cometidos versus número de Ministerio Público, dándole facultades de investigación a la policía. También creemos, por supuesto, que los espacios de solaz y esparcimiento y cultura para la gente son muy importantes, pero no son el centro de todas las soluciones. Hay que construir 2 líneas del metro nuevas, hay que desentubar el río de la Piedad para recuperar el ciclo del agua, bajar la temperatura y embellecer la ciudad, y por supuesto darle un enfoque muy importante a la movilidad que está colapsada gracias a los segundos pisos que hizo Claudia Sheinbaum, y en lugar de invertir en el metro, que por cierto también ha en términos reales recibido una disminución muy importante de su presupuesto, sobre todo en mantenimiento, con las consecuencias que ya todos conocemos, y por supuesto que son consecuencias que hay que politizar, porque la política es una herramienta para la solución de los problemas, igual que hay que politizar el problema del agua, aunque desde el púlpito presidencial se le llame politiquería. Los problemas reales de la gente se arreglan a través de la política. Y en el caso de la educación, nosotros creemos que desde 1994, que se federalizó la educación, la Ciudad de México no se quedó con la educación de la ciudad. Y necesitamos ahora sí, ya que ya nos den la mayoría de edad, para que haya un modelo de educación pública de la Ciudad de México que vaya desde las primeras infancias, desde los primeros 1000 días, incluyendo la gestación, y también, por supuesto, el derecho a decidir de las madres, que todos los bebés que con la decisión libre de sus madres nazcan en esta ciudad, desde el día 1 tengan garantizados los primeros 1000 días, que son los más importantes en su desarrollo, hasta la educación superior garantizada, tanto por la educación pública como con convenios con la educación privada, pero dándole, por supuesto, presupuestalmente, una vez más, porque prioridad que no está en el presupuesto es demagogia, el presupuesto suficiente a la educación pública y a la salud pública, no solo haciendo una versión para la Ciudad de México del Seguro Popular con un enfoque especial al cáncer, como ha habido en el caso de Nuevo León y Jalisco, sino también 3 seguros para momentos catastróficos en la vida, como defunciones, enfermedades y desempleo. Ay, compañeros, pues no sé qué decirles. Suena muy interesante todas sus propuestas. Me sorprende mucho que a veces hay como coincidencias, sobre todo en las intenciones, ¿no? No sé si ya en la realidad eso pueda funcionar de alguna forma. Independientemente de quién vaya a ganar, creo que las 3 personas que están aquí y las que los acompañan a cada uno en sus partidos, pues van a tener que trabajar por la ciudad, ¿no? Entonces esperemos que esas coincidencias en las buenas intenciones sean funcionales para nuestra ciudad. Muchísimas gracias por haber estado aquí y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en el Desfiladero. Nos vemos la próxima semana.